Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Celeste de Recetas. El día de hoy vamos a preparar una espectacular pavlova de 3 pisos con su crema batida y sus frutas un poco ácidas. Delicioso, económico, rapidísimo, a base de un merengue francés horneado que, amigos, no se espante por el nombre, es demasiado fácil. Estoy segura que lo amarán, así que acompáñame y te muestro los ingredientes. Empezamos separando la yema de las claras de estos 6 huevos que están a temperatura ambiente. Para un buen merengue asegúrate de no dejar ningún rastro de yema en la clara. Y aquí tenemos exactamente 225 gramos de claras de huevo y la doble cantidad de azúcar granulada, es decir, 450 gramos o 2 tazas. Estas yemas las vamos a reservar para hacer un pie de limón que ya les tengo grabado y ya está en el canal. Agregamos las claras a temperatura ambiente y batimos hasta espumar las claras. Si estás utilizando una batidora de mano, poner el bowl de lado para incorporar mejor el aire. Ahora agregar el azúcar en forma de lluvia de poquito en poquito para ir hidratando las claras sin que se nos baje. Es muy importante utilizar azúcar muy fina, ya que los gránulos grandes no alcanzan a disolverse. Una vez disuelta el azúcar, agregar 1,5 cucharadita de fécula de maíz, que nos ayudará a tener una textura suave por dentro como malvavisco y crujiente por fuera, porque nos ayudará a secar el merengue. También 1,5 cucharadita de cremor tártaro, jugo de limón o vinagre blanco, que nos ayudará a estabilizar el merengue. Y 1,5 cucharadita de vainilla para el sabor. Subimos la velocidad de la batidora a media alta hasta formar picos firmes y un merengue brilloso. Para hacer nuestra pavlova de 3 pisos vamos a necesitar 2 bandejas con papel encerado. En esta ya dibujé los 2 círculos pequeños con un lápiz. Ahora le doy vuelta. Aquí ya podemos poner nuestro merengue. Y aquí voy a hacer el círculo más grande. Vamos a empezar con el círculo grande. Y para mantener el papel encerado en su lugar vamos a poner un poquito de merengue en los 4 lados. La primer pavlova será de aproximadamente 25 centímetros. Y así con una espátula vamos a ir esparciendo el merengue. Y vamos a ir dejando un pequeño hueco en el centro, para así rellenarlo de crema chantilly y frutos rojos. Listo, ya tenemos el primero. Ahora vamos a formar el segundo piso, que es de 20 centímetros de diámetro. Y terminamos con el tercero, de 15 centímetros de diámetro. Y horneamos a un horno precalentado de 90 grados centígrados, 195 grados Fahrenheit, por aproximadamente 1 hora 15 minutos. Después, apagar el horno y dejar que se termine de secar el merengue ya con el horno apagado por 2 horas aproximadamente. Esto es para prevenir grietas y conservar el color lo más blanco posible. Para la salsa de fresas, en una sartén agregamos 500 gramos de fresas licuadas, 100 gramos de azúcar, un chorrito de limón y la piel de media naranja para espesar, ya que contiene peptina. Y cocinamos a fuego medio por 5 minutos o hasta que al hacer una línea así, estas no se junten. Retiramos la piel de la naranja y apagamos el fuego. La colamos para un mejor acabado. Una vez fría la pasamos a un bote, sirve fácil, con una tapa como esta. Y el compañero infaltable de las pavlovas es la crema chantilly. El día de hoy haremos una crema chantilly de queso crema, también lo puedes sustituir por queso mascarpone. Este le aportará frescura y una consistencia más firme. El bowl y las varillas las acabo de sacar del congelador para que monte mucho mejor la crema. Así que agregamos 90 gramos de queso crema frío, taza y media de crema para batir bien fría. Yo la pongo siempre 10 minutos antes al congelador y batimos a velocidad media hasta integrar.
Ahora agregamos una cucharadita de extracto de vainilla y media taza de azúcar glass cernida. Continuamos batiendo hasta llegar a punto chantilly. Recuerden que si sobrebaten, la crema se cortará. Nuestra crema tiene la consistencia perfecta. Está deliciosa. Nuestras pavlovas ya están frías y miren qué fácil se desmoldan. Súper crujientes. Listo amigos, pues llegó la hora esperada, ya tenemos todos los ingredientes, solo falta armar las pavlovas. Ya tenemos las 3 pavlovas. Como ven, solamente la grande se me agrietó un poquito, pero no pasa nada. El sabor es exactamente igual, súper crujiente. Las otras 2 sí quedaron perfectas, amigos. Pero es que mira, ya casi que la quiero romper, pero bueno, vamos a esperarnos. Ya tengo la salsa de fresa. Aquí tengo también la crema chantilly lista. Y claro que no pueden faltar las frutas frescas. Así que ya estamos completos, empezamos a armar. Una vez que tenemos todos nuestros complementos para armar la pavlova, ahora sí viene lo divertido. La pavlova la pueden hornear desde un día antes, pero armarla recuerden que debe ser justo antes de servir. De lo contrario su pavlova se desbaratará, así que no debe tener ningún contacto con ningún líquido. Agregamos la primera capa de chantilly a esta pavlova grande. Y agregamos nuestras frutas. Las frutas deben ser un poco ácidas para balancear el dulzor de la pavlova. Agregamos la segunda capa y de la misma forma agregamos nuestra crema chantilly. Y por último la tercera capa. Ven lo crujiente que está, así que la vamos a romper un poquito para darle más textura. Agregamos todo el restante de nuestra crema chantilly con queso crema y la esparcimos muy bien. Y ahora sí agregamos todo el restante de nuestras frutas aciditas. Amigos, miren qué belleza. ¿A poco no se lucen con esto? Les digo que es una receta súper económica. Las frutas las pueden cambiar por otras frutas de temporada también aciditas y queda espectacular, amigos. Y como toque final agregaremos esta salsita de fresas que quedará deliciosa. La cereza en el pastel, amigos. Y a cada quien le puede poner un poco más en su plato, pero a poco no se ve espectacular. Y también espolvoreamos con un poquito de azúcar glass. Este es un postre perfecto para Navidad, para el verano, ya que es muy ligero, o para cualquier ocasión especial. Con esto te luces. Amigos, es una explosión de sabores, súper crujiente por fuera, delicado por dentro con la crema chantilly. Las frutas le dan ese toque acidito que balancea todos los sabores. Está increíblemente delicioso, amigos. Es un pastel espectacular, es súper elegante, súper económico, súper fácil, amigos. Así que les recomiendo que hagan esta pavlova para impresionar. Y bueno, amigos, pues muchas gracias por haber llegado hasta aquí. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Y nos vemos para la próxima.